Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor. ¿Están preparados? ¿Están preparados, hermanos? Con ánimo. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Mire lo que dice el libro de Marcos capítulo 9 versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género no puede con nada salir sino con oración. Y llegamos a nuestro ayuno. ¿Ve? Le dije que íbamos a llegar al ayuno. Con oración y ayuno. Muy bien, toma asiento, por favor. Durante la mañana comenzamos a hablar sobre este pasaje. En algún momento del pasaje nos movimos, pero comenzamos a hablar sobre este pasaje. Hemos entendido a través de estos días de ayuno la importancia que tiene la consagración, la oración y el ayuno. Míreme, por favor, déjeme tratar de ordenar mis ideas. La consagración tiene un efecto directo sobre nuestra vida espiritual y también nuestra vida natural. Pero no solamente sobre nosotros. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de consagrarnos y alinearnos al Señor, entonces la vida de alguien más siempre será bendecida. Vamos otra vez. Siempre que yo puedo consagrar mi vida, alguien más es bendecido. Y esa es una oportunidad que Dios nos da para poder alcanzar y tocar otras personas a través de lo que yo hago. Si mi pueblo se humilla, sanaré su tierra. Busque a uno para perdonar. Siempre el tema es que alguien de pronto esté en el lugar donde Dios lo quiere tener. Y para eso entonces vamos a la consagración. El Señor viene bajando del monte de la transfiguración y dice que su rostro comenzó a brillar, pero no solamente su rostro, también sus vestidos, porque todo lo que conectaba con Jesús de la oración, mientras oraba, su rostro comenzó a resplandecer. Entonces, cuando nosotros comenzamos una búsqueda en el Señor, muchas cosas en nuestra vida serán tocadas y muchas personas a nuestro alrededor serán bendecidas. Eso comenzamos diciendo durante la mañana. Número 2, comenzamos viendo este pasaje porque se asimila este pasaje al pasaje que nosotros encontramos cuando Moisés baja, ¿cierto?, desde el monte y comienza con unas tablas a bajar, y él viene lleno de ¿qué? De la gloria, ¿verdad? Viene con las tablas de la ley, viene con un diseño de Dios, viene con la estructura armada. En unas tablas el Señor había puesto su dedo y escribió el Señor esas benditas tablas que luego Él las botó cuando vio el pecado del pueblo.
Entonces decíamos que es una similitud porque ambos bajaban de una gloria. De hecho, el Señor estaba conectando con Moisés justamente en aquel monte de la transfiguración, y baja y la cosa está compleja. Lo mismo que le pasó a Moisés, que bajó y la cosa estaba compleja. El tema es que Moisés botó el diseño. Moisés agarró las tablas y las tiró al suelo. Moisés no retuvo lo que el Señor le dio por causa de lo que él estaba viendo. Y muchas veces nosotros somos igual. Nosotros a veces en una reunión tan hermosa como esta, donde adoramos, glorificamos a Dios, recibimos una palabra, recibimos un diseño, llegamos a casa, llegamos al trabajo, y lo que vemos nos hace soltar lo que Dios nos ha dado. Y es tan triste porque Dios te da diseños. Esta palabra no es para hoy, no es para esta palabra. Si tú la entiendes, si la recibes, si usted entiende que este es el pan, y anoche mientras yo oraba le decía: Señor, entendí esa palabra, el pan de cada día, dámelo hoy, porque el Señor sabe. Mire, el Señor nos dijo: pidan el pan preparado, el pan de cada día, dámelo hoy. Se entiende que Dios nos quiere dar un pan todos los días, que ya está preparado, diseñado, amasado, puesto en horno, que es su bendita palabra. Esta palabra para nosotros es algo diario que necesitamos para nutrirnos, ¿verdad? Entonces, y nosotros no podemos soltar lo que Dios nos ha dado producto de lo que la gente hace. Usted no puede soltar lo que Dios le da por las cosas que usted ve delante de sus ojos, por las cosas que la gente hace o dice. Usted va a llegar mañana al trabajo y va a haber un montón de becerros de oro. Va a llegar hoy día a su casa y va a haber un montón quizás de desorden que usted no quisiera ver, que no es lo que usted acaba de vivir, la gloria de recibir algo de Dios, a lo que de pronto tiene que conectar. Pero ahí es donde tiene que aprender a retener todo lo que el Señor le da y no soltarlo, porque lo que el Señor le dio puede sanar lo que la gente hace. Si usted lo suelta, mire, si usted lo suelta, la gente pierde la oportunidad de recibir algo que usted ya recibió en el monte. Y a veces lo que hacemos daña tanto porque no tenemos entendimiento de resistir lo que el Señor nos ha depositado como una idea. Dios no te da unas tablas para ti, no son unas tablas personales, no es que es algo que la pegues. Eso te lo da Dios en el monte para bendecir la vida de otros que están ahí abajo, que no tienen entendimiento, que mientras tú no estás hacen cualquier cosa, pero cuando tú llegas, llega también el orden del Señor, y todo lo que el Señor te ha depositado en un monte va a bendecir a ese pueblo que no tiene conciencia de Dios. No suelte lo que Dios te da. Pues a veces nosotros no entendemos esto, y a veces con algunas cosas que se presentan en nuestro camino, nosotros soltamos los diseños de Dios y privamos a la gente de recibir lo que Dios mismo nos ha depositado para bendecirle. O sea, no es el más perjudicado Moisés solamente al tirar las tablas, que por supuesto era otra vez otras tablas de piedra, subirlas y bajarlas, es un precio que pagar, pero a él estar en esa condición y romper un diseño de Dios es el pueblo. Quiero decirte esto, que los más perjudicados cuando tú sueltas algo que Dios te ha dado es tu familia. Son tus compañeros de trabajo, tus compañeros de colegio. Cuando tú estás en un lugar de santidad y luego, como por causa de lo que la gente hace, suelta lo que Dios te ha dado, los que más resienten, a los que más le perjudica, es la gente que puede recibir algo que tú tienes y tú por causa de tu enojo lo botas. Y uno tiene que aprender a manejar lo que ve, manejar lo que escucha, aprender a manejar, a conducir, a tolerar. Usted va a llegar a un montón de lugares. Hay cosas donde a usted lo van a rechazar. Hay lugares donde a usted no lo van a querer, donde van a hacer todo lo posible para que usted vote, porque mientras usted vote el diseño de Dios, el infierno habrá triunfado. Pero si usted retiene lo que Dios le da, pero si usted guarda lo que el Señor le ha dado y dice: esto no lo voy a votar por lo que la gente hace, no lo voy a soltar por lo que la gente dice. Los ataques de la gente a mi vida no me van a hacer soltar lo que Dios me ha dado. No suelte lo que Dios le da por lo que la gente hace. Y de alguna forma el Señor baja del monte de la transfiguración. La Biblia dice: su rostro brillaba, sus ropas brillaban. Pero cuando llega abajo, llega a una situación compleja. La gente está discutiendo. Sus discípulos tomaron un lugar equivocado, porque el Padre, me siguen, ¿verdad? Ayúdenme, ¿me están siguiendo? El Padre lo que hace es traer a su muchacho, ¿dónde? No donde los discípulos. ¿Dónde lo trajo? Mire lo que dice la Escritura: y traje a mi hijo a ti.
para que lo sanases. ¿Y qué hacen los discípulos asumiendo un lugar que el Señor no nos ha dado? ¿Por qué los discípulos se ponen a echar un demonio que el Padre jamás le trajo a ellos? Ellos están, mire lo que el papá le dice: yo traje a mi hijo a ti para que tú lo liberaras, pero tus discípulos intentaron echarlo y no pudieron. Claro, porque no era la conexión correcta. Ellos asumieron un lugar que, bueno, Jesús está allá, lo podemos hacer sin Él. El Señor está allá ocupado, el Señor está allá arriba en la transfiguración, no nos lleva a nosotros, porque mire que esos discípulos seguramente había un grado de frustración importante, porque si yo tomo a ella, a él, lo llevo y le digo: no, ustedes no, quédense aquí. Ellos se sienten, ¿verdad que sí? Si yo a mi hijo digo: a ti te voy a llevar a Fantasylandia y tú me esperas acá, el otro me va a hacer su escándalo. Entonces esos discípulos que quedaron en el lugar mientras el Señor estaba con los otros, asumieron un lugar. Quizás, bueno, dijeron: no está el Señor, pero lo podemos hacer. La pregunta es: ¿qué puedes hacer si no está tu Señor? ¿Qué puedes hacer si tu Señor no está presente? ¿Qué puedes hacer si el Señor no te ha autorizado a hacerlo? ¿Sabe lo que es eso? Vergüenza, frustración. Exactamente lo que le pasó a ellos. Porque todo este fracaso, porque todo fracaso te genera una frustración. Y luego esa frustración te genera temores para volver a intentarlo. ¿Cuánta gente, producto del fracaso, que lo llevó a la frustración de lo que hizo, de lo que se esforzó? Porque la Biblia dice: y tus discípulos no pudieron. Me imagino todo lo que ellos hicieron, tratando de repetir lo que habían visto que el Señor hacía, pero no les resultó. Y eso es lo que le pasa no solamente a muchos ministros, que a veces toman el diseño de otro y dicen: bueno, a él le resultó, lo voy a hacer yo, y aplican exactamente las mismas cosas, pero no les resulta. Personas que hacen todo lo que está en sus manos, todo el esfuerzo. No podemos decir que la gente no se esfuerza. Hay muchas personas que se esfuerzan, por ejemplo, en una buena relación, en darle lo mejor a su esposo, le dan su juventud, le dan su cuerpo. El cuerpo después con los hijos cambia, y después le da todos sus años, todo el amor que pueda recibir un hombre, y después de darle todo, a los pocos años el hombre encuentra otra y se va. ¿Cómo queda esa señora toda frustrada, toda herida, lastimada? Se siente derrotada de haber entregado todo y no haber recibido nada, y quedarse finalmente con las manos vacías. La frustración es un ataque directo al corazón del hombre, y al volverlo a intentar vienen todos los temores de: mejor no lo hago, y si vuelvo a fracasar, y si me vuelven a herir, y si vuelvo a tomar algo, y si vuelvo a emprender un negocio y vuelvo otra vez a fallar. Y cuando tú comienzas a ver eso, te empiezas a limitar. La frustración también te limita, te vuelves temeroso, te vuelves un consejero negativo de la gente que lo quiere hacer, porque tú dices: yo no. Y mire, muchas veces las mamás repiten eso a sus hijas: pero no le des tanto a ese marido, porque los hombres son así, y tu papá me dejó. Y comienzan a tirar las frustraciones que... Estoy hablando a alguien, parece. Y comienzas a tirar tu frustración en la vida de tus hijos, y comienzas tú a heredarles parte de esa frustración que tú viviste. Un hijo quiere emprender, y como tú fracasaste en el emprendimiento, y eso te llevó a la ruina, eso te llevó a la bancarrota, un socio que te estafó, alguien que te hirió, luego tú estás con tanto temor y ya tú no lo volviste a hacer, pero también eres un impedimento para que alguien más lo haga, porque la frustración te dañó a tal punto que transmitiste toda la frustración también a la próxima generación. Y cuando ves a tu hijo medio enamorado, dices: no te enamores tanto, no le des tanto, no entregues tanto, no debería ser así, porque está lleno todavía de temor y todavía te duele sin darte cuenta. Tú piensas que lo pasaste y solamente cruzaste de año tras año, pero el dolor de esa frustración todavía permanece en tu vida, de tal manera que de tu boca todavía sale toda esa frustración para limitar a otros. Pensando en el dolor que te provocó, estás limitando a otros. Cuando no te permitiste que Dios te sanara, no aprendiste nada de eso, no lo estás guiando. Decir: mira, hay cosas que debes considerar, porque no hiciste una evaluación de ese fracaso. Que mucho de eso tiene que ver con que no conocías a Dios, con que no tenías la luz de la palabra, con que no fuiste guiado por el Espíritu Santo. Pero tu hijo no va a tener que vivir lo mismo que tú viviste. Hay personas que contigo se terminó todo ese rollo, en ti tú fracasaste, pero tus hijos no van a vivir las cosas que tú viviste. A ti te costó un poco más, pero ahora eso te dio autoridad, transformó tu vida para decir: hijo, mire, yo fracasé, a mí me fue mal en ese asunto, pero veo la gracia de Dios sobre tu vida de una forma tan diferente, y yo creo
creo que lo que me pasó a mí jamás te va a pasar a ti, porque tú caminas con la oración. Yo no tuve la oración de mi papá, de mi mamá, no tuve la oración de mi abuelo, pero tú cuentas con mi respaldo. Yo voy a ayunar, yo voy a orar al Señor y el Señor te dará luz, y nunca se va a repetir en tu vida lo que pasó con la mía. Wow, hermanos, eso sucedió. Y tú recibes esto. Y tú eres un canal, una bendición. Tú eres un impulso para tus. Tú no lo limitas por tus fracasos, sino que tú le inyectas fe a ellos. Y no solamente eso, este rollo de la frustración no solamente fue algo, porque cuando tú fracasas en algún área, lo que tú intentas es contener el fracaso y tratar de que no sea expuesto, porque en la medida que no sea expuesto, por lo menos la vergüenza no es mucha. Pero estos discípulos se les ocurrió comenzar la liberación en forma pública. Como habían visto a su Señor hacerlo tan bien y que la fama crecía, ellos dijeron, bueno, hagámosle algo. Y el problema es que quedaron en plena vergüenza. Y ahí estaban discutiendo con los escribas. De no, sí, nosotros. Y quizás qué cosas se decían. Y el Señor se molestó porque no solamente fracasaron, se adelantaron al tiempo. No solamente trataron de usurpar un lugar, porque no fueron a buscarlo a ellos, fueron a buscar a Jesús, sino que adicionalmente ahora estaban justificando su fracaso. En vez de asumir y decir públicamente, yo no debía, ¿saben? Este es nuestro problema. Yo no tendría que haberlo hecho, porque tendría que haber esperado a mi Señor. Esperemos que baje. Cuando Él baje, resolverá este rollo. Y ellos pudieron haberle dado gloria, pero se pusieron a discutir. Y el Señor se molestó. El Señor dijo, pero esta generación incrédula y es perversa. Mire lo que habla, es perversa. ¿Por qué? Porque su corazón quiere hacer algo sin mí. ¿Por qué no me esperan que baje? Estoy en un asunto importante. Vengo de hablar con hombres importantes. ¿Por qué son perversos? No me esperan y discuten de sus fracasos sin reconocer, sin entender y examinar la razón de ellos. Uno tiene que hacerse un examen de las cosas que vive mal y no siempre estar culpando a otros. No es que te faltó fe. No, es que ese muchacho le falta un poco. No, tú no puedes culpar a otros. A veces hay que asumir las cosas que hacemos mal, agachar la cabeza y reconocer que muchas cosas las hicimos mal y las hicimos sin Dios. Y que ese proceso de frustración te lleva al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento te lleva a la transformación. Y esa transformación te permita enfrentar el escenario que estás viviendo. Pero no podemos toda la vida estar justificando las cosas que nos resultan, porque nunca entonces podrás arrepentirte de las cosas que hiciste mal. Y sin arrepentimiento no hay transformación. Y lo decía el día jueves, esta mañana lo volví a decir, y solamente esta frase que es importante, que mucha gente se arrepiente solamente por el dolor que le causa la consecuencia del pecado. Wow, reciba eso. Mucha gente llama arrepentimiento al dolor que le provoca el fracaso que vive, pero no haberle dañado el corazón a Dios y haber roto un propósito, un plan, un diseño de Dios. Muchas personas dicen, no, si yo estoy arrepentido, y eso se manifiesta que nunca fue arrepentimiento, porque al tiempo lo vuelve a hacer. Porque nunca ese arrepentimiento lo llevó a la transformación, porque un verdadero arrepentimiento, yo hoy día en la mañana el Señor me daba esa palabra de David tan hermosa, porque David se arrepintió, pero David no estaba esperando salir del rollo. David quería que su corazón volviera a latir al ritmo de nuestro Dios. David dice, mire, cuando Natán llega le dice, la espada no saldrá de tu casa. Ese hijo no va a vivir. Tu familia está marcada. Y sabe, él no quería, él cuando ora, lea el Salmo 51, nunca menciona la espada, nunca menciona la consecuencia, nunca menciona nada del escenario que estaba viviendo de vergüenza. Él lo único que dice, su arrepentimiento lo llevó a otra vez conectarse con Dios, y que algo en él, por medio de esta experiencia de desobediencia, pueda ser transformada en su vida.
Ten piedad, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Lávame más y más y más y más de mi maldad, porque he sido formado en pecado, he sido concebido en pecado. Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu, un espíritu noble me sustente. Limpia mi seré más blanco. Él comenzó, dice, no quites tu Espíritu Santo. No está pidiendo el trono, no está diciendo no me vayan a sacar del trono, no me vayan a quitar. No, a él no le importa lo que vaya a perder en su escenario actual. Lo que él no quiere es perder la presencia de Dios, y él lo que quiere es ser transformado por medio de esta experiencia. Aún así la consecuencia del pecado no sea quitada. Él no pidió que la espada sea quitada, él pidió que el Espíritu no sea quitado. Y hay muchas personas que están llorando por la consecuencia, el dolor que le produjo el resultado de algo malo que hicieron, pero no se dan cuenta que eso es simplemente llorar por lo malo que vives. No es arrepentimiento. Wow, hermano, eso está duro, está grueso. No es arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a una transformación, a entender que es irrelevante si el escenario cambia a tu alrededor. Que si Dios abre algo o no lo abre, no estás esperando, ay Señor, sácame este desierto, sino Señor, manténme en este lugar hasta que mi vida sea completamente transformada, porque yo prefiero estar en un desierto siendo transformado que estar gozando de cosas sin tu presencia y siendo una persona completamente alejada a tu corazón. Yo quiero ser transformado. Oye, hermano, eso está fuerte y espero que alguien lo reciba. Ahora mire, por favor, déjenme salir de este tema. Ahora, cuando los discípulos están allí viendo la vergüenza, pasando esta vergüenza, el Señor llega a ese lugar y se vuelve a conectar lo primero que el hombre siempre quiso hacer: conectarlo con Jesús. Ellos todavía tenían que aprender. Yo no puedo adelantarme los procesos. Hay cosas que tengo que aprender. Si hago lo que yo quiero hacer, no quiere decir que Dios respalde lo que yo quiero hacer. Hay tiempos, hay autoridad delegada. Alguien tiene que ponerme la mano. Alguien tiene que decirme vaya en el nombre del Señor. Tengo que tener el respaldo, el orden y la autoridad para hacer las cosas. Mucha gente se agarra la mano de un gestor y comienza a caminar, y luego trae a fracaso a su vida, a su familia y toda la gente con él, y viven de fracaso en fracaso porque Dios no respalda lo que Dios mismo nos llama. Dios no tiene respaldo en lo que Él nos llama. Y pasa ahora que ellos hacen una pregunta, o nosotros mismos en el pasaje podemos preguntar. ¿Están acá todavía? Nosotros mismos podemos preguntar por qué ellos fracasaron. Primero, porque hicieron algo que Dios no les mandó a hacer. No puedes esperar el respaldo de Dios haciendo lo que tú quieres. No podemos querer que Dios respalde solamente lo que yo quiero hacer, si eso no está ligado y no tiene un enfoque de honrar al Señor y ser exacto en lo que Dios ha demandado en este tiempo que nosotros hagamos. Número 2, ellos les fue demandada el creer, y le dijo el Señor: miren, les voy a decir, y fue aparte porque había tanta vergüenza que ni siquiera quisieron preguntar delante de la gente. Vamos a esperarnos con todo lo que significa la duda. Y la Biblia dice que le dijeron aparte: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Qué nos pasó? Porque ellos sí pensaban que podían, pero no pudieron. Y el Señor le dijo: es porque hay, por vuestra, dos cosas le da. Una, en Mateos menciona, por vuestra falta de fe. Y dos, porque hay cosas que no van a salir si no es con ayuno y oración. O sea, la falta de consagración. O sea, usted podría, mire, y ellos andaban al lado de Jesús, pero hay cosas que para que operes en autoridad necesitas consagración. Y tú puedes venir a la iglesia y creer que por venir a la iglesia te va a ir bien. Qué bueno que estás acá, no te quiero echar tampoco. No, ya, bueno, no voy más. No, digo, lo más importante es que nuestra vida sea consagrada, porque uno podría caminar con el Señor siendo un Judas toda la vida. Y ver los milagros y sacar plata y metértela al bolsillo. Ver los milagros y eso hacía Judas. Fue ladrón desde el principio. Siempre se supo, era un ladrón. Y viendo todo lo que vio, nunca cambió. Y recibiendo todo lo que recibió, nunca cambió.
Y haciendo todo lo que hizo, Él repartió, hermano, los peces también. Él también entró a una casa y sanó enfermos. Él hizo muchas cosas como todos los discípulos, pero nunca su corazón cambió. Y eso se manifiesta en el momento cuando estás delante de algo, de una situación, de un escenario. Allí no está tu pastor, allí no está la iglesia, ahí estás tú. Y tú en algunos escenarios de la vida vas a necesitar consagración, porque esa consagración te da la autoridad. No puedes, aquí en la iglesia nos sentimos hermosos y está bien, qué bueno que, hermano, no me vaya a malinterpretar, no deje de venir por lo que, no, venga, gócese, canta el Señor. Pero mañana yo no voy a estar con usted en el trabajo, mañana no estará Vicky cantando, vamos para allá, vamos para acá, no estará el hermano con la batería, usted estará enfrentado a una situación donde está a veces plagada de demonios, donde a veces hay una enfermedad que está secando una familia. Esta noche te vas a enfrentar a una situación que donde nosotros como congregación no vamos a estar, cada uno estará en su casa, y usted necesita autoridad de parte de Dios para enfrentarla. Y allí es donde nosotros debemos entender la importancia de nuestra consagración. Una cosa es que cuando Jesús estaba, ellos estaban tranquilitos porque Jesús lo hacía todo, pero en un momento Jesús se fue arriba y ellos, la escasez de oración, la escasez de ayuno en su vida se notó, porque cuando enfrentaron un problema no fueron capaces de superarlo. Y el problema de esto es que esto se va a repetir. Mañana vas a enfrentar algo que necesitas operar en autoridad. Hay cosas delante de ti que mire qué triste, hermano, la necesidad tan grande de un hombre, el testimonio tremendo de un hombre que dice: mi hijo, hay un demonio que lo atormenta, lo tira al fuego, lo tira a las aguas, lo quiere matar, mira, se está secando, y le traen al muchacho todo seco. ¿Cómo eso no va a mover tu corazón? ¿Cómo no vas a reaccionar frente a eso para decir: ay, yo necesito? No sé si a usted le ha pasado que el Espíritu Santo lo ha depositado en algún lugar donde delante de usted hay una necesidad, hay un problema, y usted dice: ay, cómo me gustaría ser más ungido, cómo me gustaría tener la fe para hacer algo, cómo me gustaría poder tener la palabra para que ese hombre se levante, para que algo cambie, para que su familia vuelva, para que ese enfermo sea sanado, para que ya no viva lo que está viviendo. Cuando te enfrentas a un escenario y el Espíritu Santo te va a depositar, y míreme bien, el Espíritu Santo nos va a depositar en escenarios donde vamos a sentirnos frustrados, nos vamos a sentir poco, vamos a sentirnos que nos faltó, pero esos escenarios van a ser un detonador para que tú digas: yo necesito del Señor, yo necesito consagrarme, porque esos géneros no se pueden detener, esos demonios, esa enfermedad, esa crisis no se puede detener, y no puede seguir secando la vida de la gente si hay un hombre consagrado que se para en la verdad de Cristo y comienza y se para con la autoridad del Señor. Eso que se está secando se tiene que parar, esa enfermedad se tiene que detener, ese enfermo se tiene que levantar, esa crisis se tiene que terminar, porque cuando tú te paras en la autoridad de Cristo delante de ti, lo que se está secando se deja de secar y comienza a reverdecer con la autoridad de Cristo sobre la vida de nosotros. Reciba eso, por favor, recíbalo. Reciba eso. Pero tienes que detonarte, tienes que activarte, porque eso hace la presencia, la gracia de Dios en ti, que no viene para decir: ay, pobrecito, mira cómo está el muchacho, está tirándose al fuego, tirándose al agua, se está secando, vamos a llevarlo al grupo de oración. No, tú te paras y dices: bueno, Dios lo trajo delante de mí para hacer algo, y estoy parado en la autoridad de Cristo, y en la autoridad de Cristo estoy consagrado, y creo que Dios todavía lo puede hacer, y que Él tiene fe para hacerlo, y esta situación no llegó a mis manos para irse igual, esto llegó a mí para ser transformado, llegó a mis manos, llegó a mi boca, y mi corazón se encendió, y yo estoy ayunando, yo estoy orando, y estos días me dan autoridad, no para decir: ay, Dios mío, mira cómo se está secando, para decir: te vas en el nombre de Jesús, se acabó y no vuelves más a entrar en él. Pero eso es autoridad que te la da la consagración. Porque llega el momento, mis queridos hermanos, donde no solo se trata de compartir y cantar, se trata que nos vamos a enfrentar a escenarios reales. Nos vamos a enfrentar a situaciones donde usted puede generar como: uy, difícil lo tuyo. O pararse en la autoridad de Cristo y decir: yo estoy ungido por Dios,
Yo soy un hombre de Dios y tengo autoridad delegada por Dios para poder cambiar la historia de esta casa, de esta familia, para que todo lo que se ha ido secando por el mismo infierno se retire en el nombre de Jesús. Y tú sientas que tú no estás jugando al evangelio, que esto no es, bueno, nos vamos los domingos a una reunión, nos vamos a ir de paseo. Tú sabes que hay algo más, que el Señor nos ha dado autoridad. Os doy, dijo el Señor, autoridad de pisar escorpiones y serpientes, y les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y tú te paras en esa verdad, porque nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el nombre de Cristo, llevando cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Y tú tomas la palabra del Señor y tú te haces real, y tú sabes que las cosas que llegan a ti no llegan porque, bueno, fue casualidad, mi hermano, mi amigo. No, tú sabes que el Señor las trajo. Pero para eso necesitamos consagrarnos, porque Dios quiere usarnos en autoridad. Y el Señor dijo, hay cosas que no se van a mover a menos que no sea con ayuno y oración. Y mírenme por favor, con esto voy a cerrar. No quisiera cerrar, pero vamos a cerrar. La otra semana no vamos a tener pausas. La próxima semana, el día domingo, cerramos los ayunos. De las 9 de la mañana comenzaremos una reunión sin pausas. Adoración, palabra, adoración, palabra, adoración, palabra. Pero no van a ver. No, si usted quiere quedarse a adorar, se queda a adorar, pero no hay pausas. Todo el rato, adoración, adoración, adoración. El Señor le dice esto a aquel hombre: ¿puedes creer? Porque para el que cree todo le es posible. Por favor, pónganme atención, porque si no lo entiende lo puede malentender. Fe y creer no es lo mismo. La fe y el creer son cosas distintas. Creer, todos creemos en algo. Algunos dicen, yo no creo que Dios exista. Bueno, no creen en la existencia de Dios, pero creen en algo. Cree que Dios no existe. La Biblia dice, Santiago, que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Hasta los demonios creen. Pero los demonios no tienen fe, es diferente. Ellos creen. Por lo tanto, fe y creer son cosas distintas. Creer hace posible las cosas, que sean posibles. Pero la fe, miren, están aquí todavía. No los quiero perder, porque si no nos podemos enredar. La fe no es que Dios haga lo que yo quiero. La fe es que yo haga lo que Dios quiere. Y ahí está la gran diferencia, porque nosotros hemos siempre creído que hay que orar con fe. ¿Para qué? Para que Dios haga lo que yo quiero. Y la gente te dijo, te faltó fe, porque oraste por algo que tú querías. Pero la fe no actúa así. La fe no es que Dios haga lo que yo quiero que haga. Y eso es fe. La fe es que yo haga lo que Dios quiere que haga. Eso es fe. Porque la única forma en que tengas fe, la fe se activa por el oír. Y el oír por la palabra. No dije Biblia, aunque la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero hay hombres que tenían fe y no tenían Biblia. Abraham no tenía Biblia y era padre de la fe. Abel no tenía Biblia y dio un excelente sacrificio que agradó a Dios por fe. Quiere decir que la palabra de Dios es el néctar de la Escritura. Pero tú necesitas oír a Dios por medio de la Escritura. Tú puedes leer la Biblia toda la vida y nunca tener fe. Hay gente que lee la Biblia y nunca tiene fe. Porque la fe es la palabra que sale desde la Escritura a tu espíritu y que te llena de fe y requiere obediencia para poder ejecutarla. Entonces ahora entiendes que la fe no es que Dios haga lo que tú le pides, sino que tú hagas lo que Él pide. Y eso es fe.
Por eso Noé construyó un arca y fue contado como un hombre de fe, porque él obedeció a Dios. Él escuchó lo que debía hacer y lo hizo, y fue un hombre de fe. Y Dios lo respaldó, y esa fe agradó a Dios, y esa fe juzgó al mundo. Entonces nuestra fe, por eso la Biblia dice, es más preciosa que el oro. Nuestra fe es preciosa porque no nace en un hombre, nace en la obediencia de lo que el hombre ha oído y ahora entiende que debe hacer. Y cuando el Señor le dice ¿por qué no tienen fe? Es porque el problema es que ustedes no oraron ni ayunaron lo suficiente para afinar su oído y atender a Dios. No pueden echarlo delante de usted. Ese demonio no se va a ir delante de usted porque le faltó oído. Tienen método, pero no tienen oído. Yo les enseñé cómo hacerlo. Vieron cientos de demonios. El problema no es que no tengan método, no tienen oído. Y si yo no les hablo, no les activo la fe, y eso se activa solamente en ayuno y oración. Wow, hermanos. Si para ser un hombre de fe lo que tienes que hacer es oír a Dios. Y si entiendes que oír a Dios no es que Dios me habló, no. Métete a la palabra y el Espíritu Santo te va a conectar y te va a abrir las escrituras. Y vas a poder escuchar a Dios por medio de su palabra. Y sabrás lo que tienes que hacer y tendrás tanta convicción, porque la fe es convicción. Y tendrás tanta convicción que sabrás que lo tienes que hacer a cualquier precio. Y te verán martillando un arca y te dirán: ¿qué estás haciendo? Estás loco. Y tú dices: yo sé lo que escuché. Y vas a comenzar a martillar y vas a comenzar a serruchar allí y a preparar algo que para la gente es una locura. Pero yo sé lo que escuché. En este lugar mis hijos se van a salvar. En este lugar voy a meter a mi familia. En este lugar mi vida va a ser guardada. En este lugar, este es el único lugar seguro. Es el que provoca fe. Wow, pónganse de pie, hay una presencia de Dios hermosa. Wow. Voy a seguir hablando de esto prontito sobre este tema de la fe, porque wow, hermanos, siento una unción del Señor aquí, una presencia hermosa de Dios fluir, porque así lo dijo Dios: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque así lo dice la Escritura, que el justo vive por la fe. O sea, el justo vive por lo que oye y es capaz de hacer. Y eso que oye viene pegado al tiempo de consagración. Porque cuando tú estás buscando de Dios, aleluya, Dios habla. Dios habla, Dios suelta su palabra, Dios habla, el pan de cada día lo suelta. Y tú escuchas la voz de Dios. La escuchas en diferentes cosas, la escuchas de diferentes maneras, pero la interpretas de una sola forma en tu espíritu. De pronto alguien te dijo algo y te conectó con una palabra y tú sentiste que era el Señor. No era esa persona, tú sentiste que era Dios. En medio de una alabanza, una melodía, un niño, un bebé, tú empiezas a interpretar, porque tu espíritu puede conectar con cosas manifiestas en la naturaleza misma, y comienza tu espíritu a saber lo que tienes que hacer. Y cuando haces lo que el Señor dice y tú lo sientes, tú lo comienzas a hacer, y eso que haces agrada a Dios. Y esa fe, porque lo único que le da vida al justo es la fe. El justo vive por la fe. Y entonces ahora sientes muchas cosas delante de nosotros están esperando que nosotros podamos consagrarnos, y muchas cosas están mudas y muchas cosas están sordas y no se abrirán a menos que alguien se pare con la autoridad de Cristo a sacar toda influencia demoníaca, satánica de ese lugar, de esa familia, de esa casa, a sacarlo. Pero eso se hace con autoridad. Todo lo demás te traerá solo frustración. Muchas áreas de nuestra vida serán frustradas, serán quebrantadas, serán avergonzadas, serán incluso nosotros mismos justificadas. Pero cuando tú actúas en fe y en autoridad, verás la gloria del Señor, y Dios se podrá, por medio de tu vida, manifestar y glorificar en la vida de otros. Cierre sus ojos, por favor, levante sus manos y dígale: Señor, gracias por este mensaje, Señor. Gracias por esta palabra.
Vamos ahí donde estás, dale gracias. Hay una palabra que ha tocado tu corazón, que ha estremecido tu corazón. Vamos ahí donde estás, dale gracias. Ahí donde estás, dile: Señor, esta es la palabra que yo necesitaba en este día. Señor, porque nosotros no pudimos. Hay cosas que tú no estás pudiendo en tu casa, en tu trabajo, delante de tu familia. Hay cosas que tú no puedes porque nosotros no pudimos. Hay cosas que no podrás hacer a menos que te metas a un tiempo de ayuno, de oración, donde puedas oír la voz de Dios. Y la consagración te da autoridad delante de la obra demoníaca, te da autoridad delante de lo que se está secando, te da autoridad. La obra del Espíritu Santo en ti, por causa de tu consagración, te posiciona, sientes el respaldo de Dios. No estarás otra vez cuestionando por qué no pudimos, porque en realidad vas a poder. Porque hay cosas que no salen sino con ayuno y oración. Hay algunas cosas que no se van a mover, que no se van a abrir a menos que te metas a orar, a menos que te metas a ayunar, a menos que digas: yo no voy a depender de la oración de otro, yo voy a consagrarme y mi oración bendecirá la vida de otro. Y Dios te ha llamado esta tarde para desafiarte, para que veas que hay cosas que Dios quiere hacer por medio de ti, que están delante de tu presencia. Pero demanda el Señor un tiempo de consagración, donde quebrantes tu corazón, donde vayas al cuarto secreto, donde vayas al lugar donde vienen tus fuerzas, donde sabrás que la llave de todas las cosas se encuentra por medio de la fe, de aquellas cosas que oíste y que obedeciste. Que la llave es la fe para abrir, y para aquel que cree, para aquel que confía, para aquel que está en la voluntad de Dios, no hay nada que sea imposible. Delante de ti parece difícil, porque hay asuntos que llevan años contigo. Reciba esto, por favor. ¿Hace cuánto, le dijo el Señor, está así? Desde pequeño. Hay cosas que te han seguido de pequeño. Hay cosas que han estado contigo desde tu infancia. Hay cosas que llevan años en tu matrimonio. Hay cosas que llevan años en tu trabajo. Hay cosas que llevan años contigo de pequeño. Simplemente de pequeño las cosas se han dado mal. Pero Dios dice: hay un momento de fe, hay un momento de esperanza, donde no importa cuántos años esté contigo este asunto. El Señor pregunta no porque no sepa, sino para que nosotros sepamos, entendamos que no importa si lleva años el asunto en el mismo lugar. La oración de fe, la palabra de fe, esa confianza en Dios puede mover las cosas que te han seguido de niño. De niño te has sentido nada, de niño te has sentido mudo, de niño te has sentido sordo, de niño has sentido que no pasa contigo nada, has sentido que algo te quiere matar, que te tira de un lugar a otro. Te estás secando, tu familia se está secando, tus hijos se están secando, tu economía se está secando, y eso viene de niño, una crisis avanzada. Pero Dios dice: yo te he traído para liberarte, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Dios te ha traído para liberarte, y yo no estoy aquí para jugar contigo, no estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para desafiarte. Que hay cosas que han caminado contigo desde la infancia, o has visto en años a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos, o todo lo que está a tu alrededor, que se está secando. Y Dios dice: te he traído para que algo que está nunca más vuelva. Vas a salir y nunca más vas a volver. No volverás de la misma forma. Alguien tiene que recibir esto. Alguien tiene que recibir esto. Alguien tiene que recibir esto. Dios te ha traído para desafiarte. Dios te ha traído para cambiarte. Dios te ha traído para decir: nada es imposible para mí. Si lo puedes creer, si lo puedes creer, nada es imposible. Yo puedo hacer las cosas posibles. Vamos, levanten sus manos, denle gloria, denle honra. Levanten sus manos, levanten sus manos. Dele gloria, nombre eso que no se podía nombrar. Dígale a Dios: aquí hay un área, Señor, que necesita de mi autoridad, necesita de su autoridad sobre mi vida para salir en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, alguien que lo crea.